Para anunciar también mi voto en contra de la propuesta y para abundar un poco más justo en los argumentos que presentó la consejera Rabel. En efecto, yo estoy convencido de que tenemos la obligación constitucional y legal de garantizar la paridad de género y en el caso de un órgano unipersonal a través de la alternancia. Quisiera explayarme un poco más en este tema. El artículo 41 constitucional, párrafo segundo, dispone que en los nombramientos de la estructura de los organismos autónomos se observará el principio de paridad de género. Cito: la ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio. Asimismo, el artículo 30, párrafo segundo de la LEGIPE establece que todas las actividades del Instituto se regirán, entre otros, por el principio de paridad y se realizarán con perspectiva de género. Ahora bien, tratándose de cargos unipersonales, el tribunal ha sido consistente en decir que la paridad se cumple a través justamente de la alternancia. Cito, sub JDC 74 del 2023. En el caso de los cargos unipersonales, y dado que exista una imposibilidad física de cumplir con la paridad de género en un mismo periodo, se ha considerado que ésta puede observar si se alterna el género de la persona que ocupa el cargo en cada periodo lectivo o bien en cada periodo de designación. Hablemos un poco sobre por qué la Secretaría Ejecutiva sí es un órgano unipersonal, porque también esta es una discusión que he escuchado ya en algunas mesas. A diferencia del resto de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas, la Secretaría Ejecutiva tiene una denominación y un procedimiento de designación establecido a nivel constitucional. Es sujeto de juicio político y forma parte de este máximo órgano de dirección, lo que no sucede con el resto de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas. En este sentido, el hecho de que la paridad de género se cumpla a nivel de direcciones ejecutivas y unidades técnicas no es argumento suficiente para sostener que la paridad de género no debe cumplirse en el caso de la Secretaría Ejecutiva. Y, por último, tampoco puede alegarse que la capacidad de o la confianza en un candidato masculino es suficiente para derrotar la obligación constitucional de paridad, pues este argumento parte de un supuesto falso, es decir, que no es posible encontrar la misma capacidad o confianza en una candidata mujer. Sobra decir que un argumento de estas características podría incluso implicar o prejuzgar de manera discriminatoria. Es por esto que, al margen de las capacidades y la confianza que usted, consejera presidenta, pueda tener en la propuesta que nos pone sobre la mesa, yo, por una convicción más bien de carácter jurídico, sí me apartaría de ella. Yo quiero decirlo muy claramente, la lealtad es con México y con el INE, no es con las personas, y exhorto muy respetuosamente a las y los consejeros que pareciera que le son leales a los que se fueron, a que renuncien a esas cadenas. Estamos aquí en una nueva era, en una nueva etapa, queremos comenzarla con el pie derecho. No podemos seguir, porque no podemos seguir con lealtades a las personas y no a las instituciones. Y bueno, yo lo que quiero decir es que esa dinámica tóxica de la resistencia de esta burocracia dorada que estaba enquistada por casi 3 décadas, es la que ha impedido ahora, por ejemplo, a la consejera presidenta ejercer sus facultades debidamente. Y a ver, el INE tiene un mandato constitucional expresado claramente en el artículo 41, fracción quinta, apartado A. Organizar elecciones con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Si no se nombra hoy la Secretaría Ejecutiva, y yo quiero que quede manifiesto en esta sesión, el INE no está cumpliendo con su mandato constitucional. Pero lo que es más grave, ya había mencionado yo que el artículo 16 que nos hizo favor de leer Miguel Patiño, del reglamento interior, le da facultades a la consejera presidenta de nombrar al secretario ejecutivo, de hacer una propuesta. Y en este sentido secundo al representante del MC, aunque últimamente no hemos coincidido en muchas cosas,
Lo secundo, porque está la consejera presidenta en todo su derecho y beneficio de la duda de hacer una propuesta a este Consejo General, y yo creo que dudar de las capacidades de la consejera presidenta para hacer este tipo de nombramientos es violencia política de género. Y yo creo que se tiene que actuar en consecuencia, porque la violencia política de género, como lo define el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es ejercida contra las mujeres y comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos, que se dirigen a una mujer por ser mujer y que tienen un impacto diferenciado con el objetivo o resultado de menoscabar sus atribuciones. Y hay muchas definiciones de violencia política de género, la del propio INE, que dice que cualquier persona que cuestione las facultades de una mujer, sobre todo en cargos de poder, como es el caso de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, es una clara violencia política de género, y no importa quién la ejerza, si mujer u hombre, es violencia política de género. Y señalar, como lo hice en las reuniones que tuvimos previamente, que yo también considero que el principio de alternancia en términos de género debe de ser uno de los principios que avale y que arrope ahora la designación de la Secretaría Ejecutiva. Y también señalar que yo reconozco muchísimo a Adriana Fabela, que ahora ya presentó su declinación. Tuve una necesidad de hacer un análisis muy puntual respecto de los impedimentos en los que estaríamos situados y situadas cada una de las personas que estamos en este Consejo General, y eso lo traigo a colación por la recusación que ha presentado el Partido Morena respecto del consejero Uquip por una amistad manifiesta. Y la verdad es que después del análisis que estuve revisando en todo el marco normativo que nos rige, ya había llegado yo a una conclusión en que si esta causa como tal, por sí misma, no está prevista en nuestro reglamento, ni tampoco en la LEGIPE, cosa que sí está para las y los magistrados en lo local. Entonces tuve que hacer un análisis, porque dije, pues si esto se aplica se va a quedar sin quórum este Consejo General para poder hacer los nombramientos, y eso me llevó a no tener que presentar una excusa, justamente porque la lectura que me llevó es a la luz de la seriedad que debemos de tomar los impedimentos en cuanto a la excusa o la recusación, porque el deber de quienes nos sentamos en esta mesa es asumir las decisiones que tengamos sobre la mesa con absoluta imparcialidad, y a eso están alineados precisamente los impedimentos. Y me parece relevante que frente a este señalamiento que en un principio yo había tomado en consideración, incluso porque no es desconocido para nadie que yo tengo una amistad con nuestra ex colega, la consejera Adriana Fabela, una amistad no de ahorita, sino de hace muchos años. Me cobra sentido esta recusación, que no sé qué tengamos que hacer ahora, porque está sobre la mesa y el procedimiento es que tendría que votarse si estuviera la candidatura, pero con motivo de la declinación que ha tenido nuestra colega consejera Adriana Fabela, me parece que habrá que dar un sentido pues procesal, que quedaría sin efectos la recusación para hacerlo. Pero sí me hizo reflexionar de verdad en este tema, analizarlo puntualmente y valorar esa posibilidad. Llegué a la conclusión que no, porque nuestro reglamento lo que establece es que se tenga un interés personal, y la verdad es que no tenía yo ningún interés personal y había que asumir la decisión con toda la responsabilidad del cargo que estamos asumiendo. Pero ahora que nos hemos quedado con esta sola propuesta, pues lo había comentado también con el mismo aspirante que nos ha sido propuesto, que
para mí, hoy el principio de alternancia tiene que tener un sentido, y lo había comentado en la mesa de consejeros, en el sentido de que pues aprendí la lección con todos los medios de impugnación que se fueron presentando, en la que la directriz que ha planteado la Sala Superior tiene un sentido muy relevante respecto al principio de alternancia en los términos del principio de igualdad. No voy a repetir porque creo que el consejero Arturo ha sido muy explícito en estas directrices que se han señalado desde el Tribunal Electoral, y en esa medida pues no acompañaré la propuesta que se nos formula, Presidenta. Muchas gracias. Y bueno, respecto al tema del principio de paridad, yo creo que de nueva cuenta esta herradura de la democracia pretende pretende legislar las cosas que no le corresponden. Al final de cuentas es el Tribunal Superior el que entonces debería determinar si la Secretaría Ejecutiva es vista desde una perspectiva colegiada o desde una perspectiva unipersonal. Sin embargo, veo con preocupación que aquí hay consejeras y consejeros que pretenden legislar sobre este sentido, como muchas veces lo ha hecho el INE y el tribunal, comiéndose atribuciones de la Cámara de Diputados, forzando a los partidos a diversas normatividades, legislando cuando no deben de legislar. Yo creo que en todo caso, si hay quienes tienen preocupación de este tema, pues que hagan un voto concurrente, y en ese sentido que sea el tribunal el que defina esta situación. Pero yo creo que de inicio se está equivocando este Consejo General, queriendo legislar donde no lo hay y ejerciendo violencia política de género. Es cuanto. Gracias. Ahora ya entendimos lo que pasaba en el punto anterior y cuál era la inquietud que traía la consejera Zavala para esa previsión ilegal. En el acuerdo, cuando se nombró al actual secretario ejecutivo en funciones. Y empiezo con lo que dice la consejera Dania. Habla de una convicción personal, pero más veo yo un protagonismo individual. Porque recuerdo cuando usted votó aquí por Edmundo Jacobo, que era hombre y votó para que lo reeligieran. Aplaudieron. Dijeron que tenía que quedarse 18 años, o 20 o 1000, porque sin él nada funcionaría aquí. Es parte de lo que se ha mencionado en esta herradura. Es esa atadura que ustedes quieren seguir. Lo que se propone es el ejercicio de una facultad que no está limitada por ley ni por reglamento y que pretende sustentarla en criterios del tribunal, donde también hay otros criterios que van en sentido contrario. Y quiero leer uno, el RAP 396-2021, que dice: por las razones expuestas, en el caso se estima que, contrario a las manifestaciones realizadas por el partido apelante, la reforma constitucional en materia de paridad de género del 2019 no obliga a verificar que, con la integración de las comisiones y la designación de las respectivas presidencias de las mismas, se tenga que cumplir de manera imperativa con el principio de paridad de género, pues como se refirió, la propia reforma únicamente constriñe a garantizar dicho principio al momento de llevar a cabo la integración del órgano superior de dirección. Y puede abundarse más sobre esta sentencia. ¿Qué les quiero decir? Que pueden argumentarse criterios de sentencias, que puede haber contracriterios, pero que la realidad es que hay una ley y un reglamento que otorgan la facultad a la presidenta que no restringe el género de la propuesta. ¿Qué vemos aquí? Vemos una clara estrategia que venía desde el punto pasado para tratar de boicotear esta propuesta. Lo que ha dicho Antonio Gramsci antes, la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. Hablaba usted, consejera Zavala, de las recusaciones. Yo a usted le he recusado varias veces por prejuzgar. Por eso la argumenta, porque usted defiende y dice que con el solo hecho de usted creer que actúa con imparcialidad, cree que lo hace. No es así. Muchas veces usted ha actuado con imparcialidad. Muchas veces usted se ha pronunciado de manera anticipada
como lo acaba de hacer en esta sesión y lo comprobamos en el punto anterior, respecto de situaciones que apenas se van a resolver. Eso viola la Constitución y viola la ley. ¿Qué decía el representante de Movimiento Ciudadano? Hay que hacer política y hay que dejar que la presidenta ejerza su atribución, tomando en consideración algo muy importante, algo más importante, consejera Dania, que el protagonismo individual o la convicción personal, porque ustedes fueron designados no para traer una convicción personal, sino para sacar adelante procesos electorales, y para eso se necesita un secretario ejecutivo. Sus creencias y convicciones podrán ser muy buenas, ideales, pero aquí hay un órgano colegiado, pero también hay una ciudadanía que está interesada en que este proceso electoral se realice de la manera adecuada, y para ello es necesario que esté debidamente integrado este instituto, con todos sus órganos, con todos sus entes. La presidenta ha ejercido una facultad y las convicciones personales deben de quedar de lado. Deben de analizarse los perfiles, la preparación, la trayectoria, la posibilidad de que esa persona que pueda o no ser designada por este consejo cumpla adecuadamente sus funciones. Las convicciones personales, que más bien son protagonismos individuales, no le interesan a la ciudadanía. La ciudadanía quiere un resultado sobre el fin último por el que existe este Instituto Nacional Electoral, que es llevar a cabo procesos electorales imparciales y legales. La propuesta que ustedes están impulsando de vetar una propuesta de director ejecutivo con base en que no es de un género, no tiene sustento en la ley, no tiene sustento en el reglamento y es improcedente. Solo busca impedir el adecuado funcionamiento de este órgano que usted, consejera Zavala, hace rato refería. Invocó el artículo 40, si mal no recuerdo, de la LEGIPE, y decía que era obligación de este Consejo General el poder integrar adecuadamente los órganos. Incluso propuso usted a un hombre para que fuera el encargado de despacho si no se designaba la Secretaría Ejecutiva. Ahí no encontró una contradicción. Era su propuesta. Ahora cambia de parecer. Es decir, estamos ante una estrategia muy evidente de tratar de impedir que este instituto funcione. ¿Qué queremos los mexicanos? Y creo que muchos partidos, que este Instituto Nacional Electoral se dedique a su trabajo, a organizar elecciones de manera imparcial. Ya los partidos allá disputaremos el poder en las elecciones y este es el árbitro en el que tenemos que confiar. Pero no podemos confiar si algunas partes de este órgano, de este Consejo General, o algunos integrantes de este Consejo General, su propósito es boicotear la intención de otros de que el trabajo se haga adecuadamente. Gracias, señor representante.